días, profe. Claro, buenos días. Apenas vienen despertando. Sí, profe. Pasan. Nada más deme 5 minutos para que me aliviane yo tantito. Deberían aprender a Cindy, que desde las 4 de la mañana anda levantada, haciendo que hacer en su casa y todo. Pues quién sabe qué se ha de meter para andar bien activa esa hora, profe. Ay, no es cierto. Cuando iban a la escuela normal, ¿qué hacían para levantarse temprano? Ni iban a la primera clase, seguramente, ¿verdad? Pues no, profe. Imagínese. Me acuerdo cuando iba a la universidad tenía una clase a las 7 de la mañana. A veces era el único que estaba ahí en la clase. Y andaba así todo medio dormido. De hecho, me acuerdo que una vez hasta me quedé dormido como 10 minutos mientras estaba hablando el maestro. Lo malo que era el único y pues ni modo, o sea, no podía ni esconderme. Buenos días a todos los que van llegando. ¿Cómo han visto hasta ahorita lo que hemos hecho? ¿Si le van entendiendo o no le van entendiendo? ¿Ya están listos para los exámenes? ¿Creen que pueden hacer 5 ejercicios de los que hemos hecho en una hora? No, profe, con uno está bien. ¿O para cuántos creen que pueden hacer en una hora? Uno ahí nada más para... Ay, uno no es nada. 5 está bien. Un 5. Yo digo que sí, que se hacen 5. ¿Cómo cree, profe? Con uno. De hecho, va a venir un poco de teoría y un poco, bueno, y un mucho de ejercicios, porque de hecho con un ejercicio se ve todos los temas que hicimos, pero para no masacrarlos tan feo, para que tengan oportunidad de defenderse, pues por lo menos unos 2 ejercicios, ¿no? Lo malo Que va a fueran ser, con 5, pues los 5, ¿no?
Pues sí, pero no creo que lo terminen en 1 hora, ¿no? Dije los que puedan. Bueno, bueno, sí, también son muchos, ¿verdad? Eso ayuda a disminuir la población, ¿no? Y bueno, lo que haríamos de ejercicio sería parecido a lo que hemos estado haciendo en clase, solo el único problema va a ser que si se equivocan al inicio, ya van a ir arrastrando el error por todo el ejercicio. Así que van a tener que estar bien abusados. Y pues les recomiendo ahí que vayan siguiendo los pasos como los estábamos marcando. Sin cerrar aquí la cortina que ya me está dando todo el sol. Si se dan cuenta, bueno, ahí les estuve marcando pasos. No son obligatorios, pero pues sí te ayuda, ¿no? Para ir haciéndolo en orden. Y pues bueno, hoy vamos a ver un poco más de cómo sacar la media, moda y mediana en los datos agrupados. ¿Ya se ve la presentación en mi pantalla o no? ¿No? Yo pensé que ya se veía. No. Permítame tantito. Que normalmente pongo mi celular para monitorear, pero como ahorita lo tengo como cámara, no puedo ver si ya me aparece. Revisen si se ve ya el monitor. ¿Ya? Ya, pues. Ok, bueno, creo que ya ahora sí ya están todos o la gran mayoría. Faltaba Isis. Si llega alguien, por ahí me avisan porque de repente no veo quién está tocando ahí la puerta. Y también, a ver si pueden poner su nombre y su carrera para poner la lista. Igual antes de empezar, ya subí el video de ayer. Casi los termino subiendo por la noche porque en el día se me acumulan las clases y ya es un poco complicado subirlas. Pero bueno, ya subí el de ayer por si necesitan revisar algo. Ahí ya está subido el video, ¿sí? Bueno, el examen lo vamos a hacer al parecer por el Google Forms, porque, bueno, se supone que lo tendríamos que hacer por la plataforma, aunque ya nos dieron chance de hacerlo también por el Google Forms, pero no sé ustedes, en la plataforma luego pasan cosas raras. No sé si a ustedes les ha pasado que se caiga, se trabe, aparezca una cosa y luego desaparezca. Entonces, no quisiera que se perdiera tiempo del examen ahí peleando con la plataforma. Entonces, haríamos la parte teórica por Google Forms. Le subiría las preguntas, las preguntas del examen. A lo mejor se las mandaría por el WhatsApp. Y tendrían que hacer el ejercicio, desarrollarlo. Y les abriría en el Google Classroom un apartado para que puedan subir ahí sus exámenes ya resueltos. Obviamente van a tener que tomarle una fotografía a la hoja y mandarlos así. De igual forma, les voy a hacer unas carpetas individuales, porque por ahí se quejaban que habían algunas copias de tareas que nada más copiaban y pegaban.
puede ser. Entonces, para evitar eso, vamos a poner sus carpetas individuales para que ahí depositen sus tareas y no vayan a tener ningún problema, ¿sí? Así que no se preocupen, van a tener muy poco margen para poder copiarse. Eso para que estén tranquilos, no, nadie se va a copiar de nadie, ¿sí? No creo que les dé como que mucho tiempo para hacerlo. Preparen sus calculadoras también. O, bueno, igual lo pueden hacer en Excel, ¿no? Nada más que el resultado va a tener que estar plasmado en la libreta. Hagan el desarrollo. El desarrollo les podría rescatar puntos en caso de que se hayan equivocado y revienten todo el examen, ¿sí? Por ahí podrían quizás hasta sacar el 5 con eso y pues ya a la otra se desquitan. Entonces es importante que tengan su calculadora, su celular para tomar la fotografía, su lápiz, su goma, su, ¿cómo se llama? Pluma, las respuestas. Asegúrense de que vayan bien marcadas. De preferencia, pónganlo las respuestas con tinta azul para que no se vaya a perder ahí y no me, digamos que me vaya a equivocar, vea la respuesta mala y la tengan buena y pierdan puntos con eso. Traten de ser bien claros, ¿sí? Para que no vaya a haber problemas. Bueno, ya que parece que ya ahora sí están todos, les decía que hasta ayer íbamos como a la mitad de los ejercicios, ¿sí? Habíamos realizado los cálculos de la tabla de frecuencia para datos agrupados. En ese ejercicio nos habían dado los datos como tal, ¿sí? Y nosotros empezamos a hacer la agrupación. Ahora tenemos que calcular la mediana, media y moda para este tipo de datos, pero bueno, ahora existe un inconveniente. Las medidas de la moda, mediana y media ya no son tan evidentes como cuando usábamos pocos datos. Es por eso que ahora necesitamos calcularla. Les decía, en el ejercicio anterior era, digamos que un preámbulo, un paso intermedio entre lo que ya habíamos visto con lo que vamos a ver. Pero ahora vamos a ver cuando a nosotros nos dan los datos, ya no tenemos que estar recopilándolos y agrupándolos y hacer todo el rollo de acomodarlos. Digamos, haciendo todo el rollo de acomodarlos, podríamos ver cuáles eran los mayores, cuáles eran los menores. Si los agrupábamos y los acomodamos del menor al mayor, podríamos incluso calcular la media, la moda, la mediana, porque aquí teníamos los datos, ¿no? Ahora sí que el dato duro, como si se acuerdan, ¿no? Cuando hicimos la tira de números y lo íbamos viendo por posición. Pero no siempre vamos a hacer esto. Muchas veces nos van a dar ya una parte de la tabla de frecuencia y no vamos a saber a ciencia cierta cuáles son, por ejemplo, el número de 60, el número de 55, sino nos van a dar la cantidad de veces que se repiten números dentro de ese rango de números, ¿no? Digamos que dentro del 60 al 62, por ejemplo, ¿no? Ahorita en el ejercicio se va a ver bien lo que estamos hablando. Para esto vamos a agregar una nueva casilla, que es XF. Para calcular la media en los datos agrupados, vamos a utilizar esta fórmula. La media, bueno, ¿se acuerdan que es X testada? Lleva una rayita acá arriba, nada más que aquí no se la puede poner. Por aquí está la herramienta de ponerle la rayita, pero ya se me pasó. Bueno, la media en datos agrupados es igual a la sumatoria de X por F. Es decir, vamos a usar estas dos casillas para poder sacar un dato.
y lo vamos a dividir entre el número de la población o el número de los objetos que estamos analizando, ¿sí? Con esto nos va a ir dando una casilla por cada intervalo, ¿sí? Y al final de los intervalos vamos a hacer la sumatoria de toda esta fila, o perdón, de toda esta columna, y nos va a dar el resultado de la suma de XF. Y ya solo lo vamos a dividir sobre el número de la población. Ahorita lo vamos a hacer, no se preocupen. Bueno, si quieren ahorita no anoten la fórmula porque a lo mejor lo pueden anotar mal, lo voy a poner en el pizarrón. Nada más para, digamos, dar la introducción. La mediana en datos agrupados, bueno, esta, a ver, me puse mediana, pero esa es la fórmula de la moda. No sé, es la mediana. ¿Esa? Mediana en datos agrupados, no es SP, es igual, en el cálculo de la mediana, nosotros tenemos que encontrar primero este número, que lo vamos a llamar posición. Teniendo esta posición, vamos a poder calcular Ah, ¿te vas fallando? la fórmula de la mediana, ¿sí? ¿Por qué no me pusiste que Y reconocer? el dato de la población, perdón, el dato de la posición va a ser igual a la población entre 2. Ahorita lo vamos a ver con detenimiento, nada más es como una introducción. Y en la moda de datos agrupados, de la misma forma, vamos a utilizar el dato que nos dio la posición y vamos a sustituir estos valores de acuerdo a la fila que nos da la posición. Y tenía cel. Bueno, a lo mejor ahorita no se entiende muy bien qué digamos, pero vamos a tener que pasar al pizarrón para explicarlo mejor, ¿sí? De mientras vayan copiando lo que dice aquí la diapositiva, voy a prepararme para pasarme al pizarrón. ¿La diapositiva la va a subir? ¿O va a subir el video nada más? Voy a subir el video, pero pues yo que ustedes copio la diapositiva en la libreta para que vayan teniendo la secuencia del Quedan trabajo. muy rápidos. No, bueno, las anteriores, digamos, no se preocupen tanto. Eso, los datos de las anteriores la vamos ahorita a pasar al pizarrón, ¿sí? Incluso van a estar mejor porque las fórmulas como que te podrías equivocar al escribirlas, ¿sí? Bueno, voy a tomar el otro micrófono y ahorita les hablo. A ver, ¿me escuchan? Sí, Ok. Ahora voy hasta el otro lado del estudio con mi otro yo. Bueno, entonces teníamos ahí en la... Si de repente tapo el pizarrón me avisan, ¿eh? Porque no me puedo visualizar. Teníamos que la media para datos agrupados, voy a escribir aquí, para datos agrupados es igual a esta fórmula, que es testada igual a la sumatoria de X por F entre 2. Acuérdense que este signo representa la sumatoria, ¿sí? Le voy a poner aquí todas las fórmulas para que las puedan
copiar bien como debe de ser, ¿no? Donde X es igual a los datos, en este caso es la marca de clase, que sacamos de las tablas de frecuencia. F es igual a la frecuencia y pues el 2 que hace, si se dan cuenta, pues es igual que el promedio, ¿no? Entonces, decía ahí el problema. Se realizó una encuesta entre personas de 55 a 90 años preguntando quiénes sufrían de ansiedad por la pandemia de COVID-19. ¿Ya copiaron eso? Porque voy a necesitar ahora sí que todo el pizarrón. Sí, ¿Sí ya. lo copiaron? Ok. Sí. Profe, una pregunta. Sí. ¿La fórmula es entre 2 o entre Z? Entre 2. Ok, gracias. No era entre N. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Ajá, entre el número de datos. No sé qué me falta ponerle entonces. N igual a número de datos. Porque bueno, si se dan cuenta es como se saca la media, ¿no? Solo que aquí vamos a necesitar hacer una operación previa. Bueno, ¿ya lo copiaron? Voy a hacer la tabla. Bueno, les decía, no siempre nos van a poner a recopilar los datos como tal. La mayoría de las veces van a encontrar que ya nos dan ciertos datos. Por ejemplo, ya nos dan aquí las edades. Ustedes hagan a la derecha. Y nos dice que de 55 a 60 años tenemos nuestro primer intervalo. De 60 a 65 años, nuestro segundo intervalo. De 65 a 70 años tenemos nuestro tercer intervalo. De 70 a 75 años tenemos nuestro otro intervalo. De 75 a 80 años tenemos otro intervalo. De 80 a 85 años tenemos otro intervalo. Y de 85 a 90 tenemos otro intervalo. Estos son los datos que nos están dando para realizar este ejercicio. Tenemos nuestra casilla de las X o las nuestras muestras. ¿Ah? ¿Sí? No sé qué preguntaban por ahí, no lo escuché bien. Tenemos las frecuencias. Tenemos la bueno, ahí hagan la derechita, ahí ya me salió todo chueco. La frecuencia acumulada. Y le vamos a incluir la XF.
también hagan la derechita, ahí ya me salió toda choca, y nos dan los datos de las frecuencias, 5, 18, 20, 50. Profe, ahí cómo supo la amplitud. ¿Cómo sé la amplitud? ¿O cómo supo? Ajá, o sea, porque puso de 5 en 5, pero Ajá, se tiene que sacar una... ok. Bueno, aquí, en este caso, ya nos dieron estos datos. Ya nosotros no lo construimos. De alguna forma, alguien se supone que ya había empezado a trabajar con esta tabla y pudo organizarlos. Si se dan cuenta ahí, como dice su compañera, ya vienen organizados con amplitudes de 5, ¿sí? Aquí ya tenemos algunos datos de los que ya hemos trabajado, como la amplitud, que es igual a 5, y qué otro dato tenemos ya disponible. frecuencia. Ajá. Bueno, tenemos la frecuencia de cada uno, ajá. Nada más que, bueno, aquí no podría anotarlo, ya están aquí. ¿Qué otro dato tenemos? Que alcancen a distinguir por ahí. Las edades que nos Ajá. ayudan a sacar las marcas, las clases. Uh-huh. Pues sí, bueno, las edades, con eso podemos sacar la marca. Pero La hay un frecuencia dato ahí. acumulada. Puedo sacar la frecuencia acumulada. Bueno, la frecuencia acumulada pues la tenemos que sacar nosotros, ¿no? Pero aquí hay un dato implícito, que es Los intervalos. los intervalos, ¿sí? Aquí ya trabajaron la tabla y ellos ya calcularon los intervalos, ya calcularon la amplitud y ya empezamos desde algo construido, ¿sí? Ya, digamos, no tuvimos que hacer la revisión del cúmulo de datos y sacar todo eso para poder hacer la tabla, ¿sí? Pero, ¿cuál es la desventaja aquí? Si yo quiero sacar la media, si yo quiero saber cuántas personas de 54 años hay aquí, no podemos saber, ¿no? No lo podemos ver, porque ya tenemos trabajada la tabla, ¿sí? Ya no tenemos el conjunto de datos para poder trabajar eso. Si queremos sacar cuántas personas de 73 años hay aquí, tampoco vamos a poder hacerlo porque no tenemos ese dato, ¿sí? Entonces, igual si yo quiero saber la media, no lo voy a poder sacar tal como lo hacíamos cuando teníamos todo el conjunto de datos, porque ya vienen inmersos en estos grupos de personas, ¿sí? Entonces, la media, mediana y moda que vamos a calcular va a ser digamos, un estimado, una aproximación muy cercana a donde está ubicada esa media, mediana y moda, con los datos ya agrupados. Para eso nos va a servir, ¿sí? Ahorita lo vamos a ir viendo, o se va a ir viendo más claro poco a poco. Bueno. Maestro, la F sacó la frecuencia, ¿verdad? Ajá, a nosotros ya nos dieron las edades y la frecuencia que tiene cada rango de edades. Son los datos iniciales, ¿sí? Eso no lo calculamos, ya nos los dieron. Son parte del estudio que dice, se realizó una encuesta entre personas de 55 a 90 años, preguntando quiénes sufrían de ansiedad por la pandemia COVID-19. Entonces, esto es parte del problema, parte de lo que nos dan, ¿sí? Ya viene, digamos que por default, ¿sí? Ahora,
con esto nosotros vamos a empezar a trabajar. ¿Sí? ¿Sí queda claro cómo está empezando el problema? Sí, oiga, maestro, ¿no falta la frecuencia relativa? Bueno, en este caso no nos las piden, pero igual la pueden sacar. Vamos a ponerle ahí la frecuencia relativa para que se entretenga. La frecuencia relativa. En este ejercicio como tal, pues nos pide nada más la mediana. La mediana se representa con la ME, la media y la moda. ¿Sí? Por eso es que no venía la casilla, pero bueno, ya que quieren hacerla, pues la hacemos. Bueno, entonces tenemos que calcular primero, si quieren ponerle ahí, para que vayan en orden. Primero, vamos a calcular la marca de clase. ¿Se acuerdan cómo calculábamos la marca de clase en el ejercicio anterior? ¿No se acuerdan? Era el límite inferior más el límite superior entre 2. Suman, ¿no? Y se dividen entre dos. ¿Cómo? Se suman y se dividen entre dos. Ok. Entonces tenemos aquí que tenemos que calcular las X de cada casilla. A ver si pueden sacar su calculadora. A ver, déjenme ver si también puedo abrir la mía. Pero vayan ahí sacando la suya por si las moscas. No sé si esto me voy a dejar abrirlo. A mí me salió 72.5. 72.5. Me dio 85. A ver. De la primera. Espérame tantito. Déjenme tratar de sacar mi calculadora aquí en la computadora para ir haciendo los ejercicios. Voy a tratar de compartir aquí. Un momentito. Bueno, ahí aparece mi calculadora en la pantalla. Vamos a tratar de ir resolviéndolas. Entonces nos decía que teníamos que sacar las marcas de clase sumando los límites y dividiéndolo entre 2.
Vamos a ver. El primero es 55 más 60 entre 2 y me da 57.5. ¿Sí? Sí les da así, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a ir haciéndolo así, de esa forma. Yo lo voy a ir llenando aquí y ustedes me van a ir diciendo. Entonces quedamos que este es 57.5. La siguiente va a ser 60 más 65 entre 2. ¿Cuánto les da? 62.5. Ajá, 62.5. La siguiente es 65 más 70 entre 2. ¿Cuánto les da? 67.5. 67.5. La siguiente es 70 más 75 entre 2. Nos da 72.5. 72.5. La siguiente es 75 más 80 entre 2. 77.5. 77.5. La siguiente es 80 más 85 entre 2. 82.5. 82.5. La siguiente es 85 más 90 entre 2. 87.5. 87.5. Bien. Ahora ya tenemos las marcas de clase de cada intervalo. De hecho, aquí ya podemos empezar a resolver algunas cosas. Como, bueno, primero la frecuencia acumulada, para ir ahí en orden de la tabla. ¿Qué era la frecuencia acumulada? Ahí que se acuerden cómo la hacíamos. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Eran los números. Sumando los números de frecuencia, ¿no? Ajá. La primera, como no hay con quién sumar, usamos el número 5. De ahí tenemos que sumar 5 más 18. Se supone que aquí tenemos 23 personas encuestadas, ¿no? Ahora, 23 encuestadas más 20 de este intervalo nos da 43. 43 personas encuestadas. 43 personas encuestadas más 50 de este intervalo. 93. 93 personas encuestadas. 93 personas encuestadas hasta este momento más 17. Nos 110. da 110. 110 personas encuestadas hasta este punto más 16. 126. Y 126 personas encuestadas hasta este momento más 4. 130. Bien. Ahora ya tenemos llenada también la frecuencia acumulada. Ahora nos pide una casilla de las X por F. Significa que vamos a tener que multiplicar el valor de esta casilla por el valor de la casilla de la F. Voy a borrar aquí, porque voy a necesitar acá abajo. Entonces, el segundo paso, como tal, es, lo voy a poner por aquí, a ver si se ve, es
sacar las X por F. ¿Sí? Entonces vamos a tener que multiplicar el valor de la casilla 1, perdón, de la fila 1, lo voy a hacer aquí en la calculadora, que es 57.5 por 5, me da 287.5. Ahora vamos a hacer las siguientes. 62.5 por 23, ¿cuánto les da? $1,437.5. Sí, Sí, cierto. ¿Cuánto? 1,437.5. A ver. Ahí me da 1125. $1,125 me salió también a mí. Sería 62.5 por la frecuencia absoluta, la normal, por 18, y da 1,125. La siguiente es 67.5 por 20. ¿Cuánto les da? 50. 1,350. 1,350. 1,350. Ok. La siguiente, 72.5 por 50. ¿Cuánto les da? 3,625. 3,625. Ok. La siguiente, 77.5 por 17. ¿Cuánto les da? 1,317.5. Oiga, profe, no está mal. ¿Cómo? No está mal desde la segunda. El 62.5 por 23 a mí me dio 1,437.5. 37.5. Ajá. Lo que Y pasa es ya que después, tienes que multiplicar X por la F, la frecuencia absoluta, no por esta. Ah, ya. ya. Ok. La siguiente sería 82.5 por 16. 1,320. 220. 1,320. Y la última, 87.5 por 4. $350. Oiga, profe, pero no faltó dividirla entre el número ¿Cómo? de datos. No, es que no escuché bien. ¿No faltó ninguna qué? No faltó dividirla entre el número de datos. No te entendí. O sea, con estos audífonos, Sí, porque a ver. nada más hicimos lo que es multiplicar, ¿no? Ajá, La marca de clase por la frecuencia. ajá. Y faltó dividirla entre el número de datos. Ah, sí, pero ahorita estamos llenando nada más lo que nos pide
hasta este momento de la tabla. Porque, Ya. digamos, estamos en el segundo paso, sacar la X por F. Vamos a poner por acá la fórmula para recordarla. Nada más que ahorita la voy a borrar también. La fórmula para sacar la media, que es lo que estamos buscando aquí, es igual a la sumatoria de las X por la F entre N, ¿sí? Entonces vamos, digamos que en el segundo paso, para construir esto, necesitamos las X por las Fs, ¿sí? Entonces, eso que hicimos ahorita nos va a dar como resultado la sumatoria de X por F. Vamos a tener que sumar todas estas cantidades para poder completar esto. Ahí sí, ¿cuánto les da? La suma de todos estos valores. Sí, a mí también. 9.365. ¿Cuánto? 9.375. 9.375, vamos a checar porque aquí me da otro número. A mí también me dio eso. ¿Sí? Sí, también me dio eso. Bueno, Sí, también. 18, 27, 11, 25, ok. 9.375. 375. Bueno, entonces ya tenemos nuestra sumatoria de X por F. Es decir, ya tenemos este punto. Vamos a sustituir aquí. X igual a la sumatoria de X por F es 9.375 entre el número de datos. ¿Cómo podemos saber cuál es el número de datos con esta información que ya tenemos aquí capturada? Por el número de intervalos, El No, número se de que resta cada el... amplitud tiene 5. No, se suma el menor con el... Por la frecuencia acumulada. Ajá, por la frecuencia acumulada. Aquí vamos viendo que teníamos 5 encuestados, más 18, más 20, más 50, más 17, más 16, más 4. Entonces, el último dato de la frecuencia acumulada es la cantidad de personas encuestadas. Entonces, vamos a ocupar este dato para poner la N, que va a ser 130. ¿Sí? Tenemos que XF es igual a 93.75 y N es igual a 130. ¿Sí? ¿Sí lo logran visualizar todos? ¿O hay alguna duda hasta ahí? Nada. Bueno, entonces resuelvan esa operación que aparece ahí. Es que 93.75 entre 170, perdón, 130. Da 72.11, 53, 38. No, Sí. 84. Sí. Ok. Entonces es 72.11. 11. Vamos a tomar las dos primeras nada más por el momento. Sí. Entonces tenemos que la media de años de las personas que sufren crisis nerviosa del grupo de personas de entre 55 a 90 años es de 72.11 años, ¿sí?
esta sería la respuesta para esa sección de este problema, ¿sí? Aquí vayan registrando los pasos para que se puedan acordar más adelante. O sea, sería la media. Ajá, la media. Entonces teníamos que nos dan las edades, nos dan la frecuencia, tuvimos que sacar la marca de clase, que es el, digamos que el promedio de estas clases, ¿sí? De ahí construimos la frecuencia acumulada, que ya vimos que nos sirvió para encontrar el número de la población, y nos va a servir más adelante. Sacamos la X por F, que es el resultado de multiplicar esto. ¿Para qué lo necesitábamos? Pues la necesitábamos para que al final hiciéramos la sumatoria de las cantidades y pudiéramos resolver el valor de la media, ¿sí? Hasta ahorita va claro las cosas. ¿Hay algún problema? Nada. No. Bueno. Voy a borrar aquí tantito. Ya copiaron las fórmulas. Lo único que voy a dejar es la tabla. Voy a borrar esto. Voy a borrar esta fórmula. Bueno, como quisieron sacar la frecuencia relativa, ¿cuál era la fórmula de la frecuencia relativa? ¿Alguien se acuerda por ahí? La frecuencia por el número sobre n, ¿no? Bueno, tenemos la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta F o FI, ¿sí? Ahora sí que lo ponen algunos FI, algunos lo ponen F. Y la vamos a sacar para cada intervalo. Entonces, digamos que la frecuencia relativa del primer intervalo sería 5 entre el número de datos, que ya sabemos que es el último intervalo de la frecuencia acumulada, sería 5 entre 130. ¿Cuánto les da? 0.038. 0.038. A ver, vamos a ver. 5 entre 130. Ajá, 0.038. Vamos a apuntarlo aquí. 0.038. Ahora la frecuencia relativa para el segundo intervalo es igual a 18, que es la frecuencia absoluta de ese intervalo, entre 130. ¿Cuánto les da ahí? $0.138. Yo estoy confiando en ustedes, ¿eh? Si a alguien le sale diferente, lo dice, ¿no? La siguiente es la frecuencia de la casilla 3 entre el número de datos. La siguiente, la frecuencia de la casilla 4, que es 50, entre el número de datos. La siguiente es la frecuencia de la siguiente casilla, que es 17, entre el número de datos. La siguiente es
16 entre el número de datos. Y la última es 4 entre el número de datos. Ok, entonces, ¿cuáles son los resultados de la 3? ¿Cuánto le salió? 0.153. 0.153. Sí. ¿Así? Bien, la siguiente. 0.384. 0.384. La siguiente. 0.13. 130. ¿0. Qué? 59. No, 130. 130. La siguiente. 0.123. ¿Así? Y la última. 0.30. Bueno, haciendo la sumatoria de todos, ¿cuánto nos tiene que dar? Para saber que la frecuencia relativa está bien. Tiene que dar una, ¿no? Ajá, nos tiene que dar igual a 1. Si la sumatoria de las frecuencias relativas no es igual a 1, si se pasa mal, si les falta, podría ser que le faltan cachitos de números aquí que completen el 1, ¿sí? Pues bueno, en el caso que estamos haciendo, digamos que no necesitamos la frecuencia relativa, pero está bien, en el examen puede ser que se las pida en esa misma tabla, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos el dato de la media, que es, digamos, por lo que veníamos hasta este momento. Ya tenemos nuestra tabla de frecuencias llena. Ahí se ve bonita, elegante, llena de números. Parecen todos unos matemáticos, ¿sí? Pero ahora necesitamos sacar la mediana y la moda. ¿Ya copiaron esta parte para que la pueda borrar? Creo que necesito un pizarrón más grande. Lo estoy copiando, maestro. Bueno, vamos a esperar tantito para que lo termine usted. Profe, Maestros, en la 7 era 0.030. Le falta un 0. La última, 0.030. Ajá. eso es lo que le iba a decir porque mi computadora me lo redondea a 0.3. No me deja 0.030. Sí, cuando tienes el punto decimal, todos los ceros que estén para acá, no importa porque este es el valor que lo representa. Por ejemplo, si tienes 0.30, 0000000, todos estos ceros pueden ir a lo infinito y no nos interesan, nada más llegan hasta aquí, ¿sí? En cambio, si fuera 0.030, 00001, 0000, ahí sí podría llegar a interesarnos, ¿no? Pero en este caso, pues no, así con el 0.3 está bien. Si quieren ponerle 0.30 está bien, ¿sí? De todas formas, lo que vale es los dos primeros, porque el 0 a la derecha después del punto decimal, pues ya no nos interesa. Bueno, ahora sí, ¿ya copiaron? Sí, maestro. Bueno, ahora voy a borrar.
Voy a borrar, ¿eh? Sí, profe. Esto no lo necesitamos por el momento, así que también se va. Esta ahorita no lo voy a necesitar, también lo voy a borrar. Voy a dejar ahorita todavía eso. Bueno, ahora necesitamos calcular la mediana. Les dije que les iba a poner aquí la fórmula. La mediana. No lo voy a hacer más arribita porque voy a necesitar mucho pizarrón. La mediana es igual al límite inferior más la amplitud multiplicando a n sobre 2 menos la frecuencia acumulada menos 1 sobre la frecuencia absoluta. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué significa todo, lo vamos a poner aquí. Este es el límite inferior. La A es amplitud. La N es igual al número de datos. La frecuencia acumulada menos 1 es la frecuencia acumulada anterior. Ahorita vamos a ver qué rayos significa todo esto. Estas ecuaciones extraterrestres. F es la frecuencia acumulada ¿sí? Bueno, dirán, ¿de qué límite inferior estamos hablando? ¿De qué frecuencia acumulada anterior estamos hablando? ¿Y de qué frecuencia acumulada hablamos? Si tenemos una tabla repleta de frecuencias acumuladas, de frecuencias, esta no es frecuencia acumulada, es frecuencia absoluta. ¿Por qué no me dicen? Bueno, les decía, tenemos una tabla llena de datos de frecuencias absolutas, de frecuencias acumuladas. Entonces, ¿cuál de todas estas bonitos números que aparecen aquí vamos a usar? Bueno, para poder decidir cuál vamos a usar, pues no va a ser cuál es el más bonito, ni cuál es el número favorito de ustedes, ni el que se acerca más a su cumpleaños, ni el de su novio, ni de la novia, ni de su aniversario, sino va a ser algo que le vamos a llamar posición. Y esa posición va a estar representado por n sobre 2. Si se dan cuenta aquí, en esta fórmula, aparece aquí n sobre 2. Nuestra posición. Tomando la posición es que vamos a, digamos, a seleccionar uno de estos intervalos. Entonces, vamos a calcular la dichosa posición, a ver en qué número nos cae. Sustituyendo, posición es igual a n sobre 2, el número de datos es 130 sobre 2. ¿Eso cuánto nos sale? Si no le pongo acentos, eso, ahí me disculpan, luego
suelo omitir acentos, ¿sí? ¿Cuánto nos sale 130 entre 2? 65. Bueno, entonces ya tenemos este número mágico, el cual nos va a indicar en qué posición nos vamos a colocar para tomar toda esta pléyade de números, de letras, que parece una receta extraterrestre de un pastel o algo así. Con este número que nos sale aquí, nosotros vamos a localizarlo en la frecuencia absoluta. ¿Se podría Eso decir vamos. que es el paso? Sacar la ¿Cómo? posición. Sería como el primer paso, sacar la posición. Ajá, el primer paso para encontrar la mediana. Vamos a ponerlo aquí. Buena sugerencia. Paso para la mediana es encontrar la posición. ¿Sí? Y la posición la buscaremos en la frecuencia absoluta. ¿Sí? En las columnas de la frecuencia absoluta. Ahora ustedes verán que este número 65 no aparece en ningún dato de la frecuencia absoluta. Y quizás dirán, maestro, me está engañando, quiere que repruebe. Pero pues no, si la posición no coincide con algún dato que aparezca aquí en la frecuencia absoluta, entonces tenemos que tomar el siguiente número que le sigue al número más cercano a 65. El 65 se supone que estaría entre el 43 y 93. ¿Sí lo ubican? Entonces, voy a poner aquí. ¿Sí? El 65 se encuentra ahí perdido entre esos dos. Si fuera a buscarlo aquí, pues aquí lo encontraba enseguida como límite inferior, pero lo necesito encontrar aquí entre la frecuencia acumulada. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar el dato entre estos dos. La recomendación aquí es que si tenemos, no aparece, vamos a tomar el número siguiente hacia arriba de valores, la tabla sería hacia abajo, que le sigue a ese número 65. En este caso, ¿qué número sería? 110, ¿no? 93. 93. Sería 93. Entonces, la posición la vamos a encontrar en este intervalo, ya que lo tenemos numerado aquí, sería en el intervalo 4. Y estos son los datos que voy a poder ocupar para sustituirlo aquí en la tabla, en la fórmula, perdón. ¿Sí? Es decir, el límite inferior sería, si se acuerdan que hablamos que estos eran límites inferiores y límites superiores, no lo voy a poner aquí. Límite inferior. Límite superior. ¿Sí? Amplitud. Al inicio del ejercicio, alguien por ahí observó bastante bien, bastante observadora. Pobre de su novio porque es bastante observadora, no lo va a dejar hacer nada. Que la amplitud era de 5, ¿sí? Entonces ya tenemos ese valor de amplitud. El número de datos, bueno, ya lo sacamos con la posición también, lo obtuvimos de la última casilla de la frecuencia acumulada, y sabemos que 130.
Y aquí viene uno de los datos así como que raros, nuevos, novedosos. La frecuencia acumulada anterior. ¿Qué creen que signifique eso? ¿Qué dato creen que tendremos que tomar ahí? Pero uno por uno porque se satura el audio. Sería el de arriba, ¿no? Ajá, sería la frecuencia acumulada anterior, sería el número 43. Nos dice la frecuencia absoluta de la casilla en la que vamos a trabajar. Entonces sería la frecuencia absoluta 50. ¿Sí? Y la posición pues ya la tenemos por ahí. Entonces, bueno, ¿ya copiaron esto? ¿Ya copiaron esto? Porque voy a borrar los nombres para poder sustituir. ¿Sí o no? No los veo, ¿eh? Si están moviendo la cabeza, no los veo ahorita. Sí, profe. Maestro, ¿será que lo pueda acercar más? Es que Acercar. lo veo borroso. Ahí está. Ahí está. A ver. Déjenme ver. Sí, como que se enfoca y se desenfoca. A ver si... Creo que hasta ahí llega. ¿Se nota? Sí. Sí. Maestro, lo de la frecuencia anterior, el 43 lo agarró por el número anterior del 93 que les seguía del 65. Sí, así es. Okay. De hecho, lo vamos a vaciar aquí. ¿Ya lo puedo borrar? Sí. Sí, profe. Y ahorita a ver cómo lo hacemos porque ya se me acabó el pizarrón. ¿Listo? ¿Ya listo? Sí. Bueno, vamos a borrar aquí tantito. Y voy a borrar aquí. Ok. Entonces teníamos que vamos a trabajar en esta fila, en este intervalo. Y el límite inferior en este intervalo sería 70. La amplitud ya la conocíamos. La amplitud es el tamaño de la clase. Igual a 5. La n ya la conocíamos. Al sacarla aquí en la última casilla de la frecuencia acumulada, es igual a 130. La frecuencia acumulada anterior, como esta es nuestra casilla, la anterior es esta, 43. La frecuencia absoluta de esta hilera, de este intervalo, es 50. Y la posición, bueno, ya la sacamos. De hecho, con eso empezamos todo, ¿no? Ahora, lo que necesitamos hacer es sustituir
en esta ecuación extraterrestre que aparece aquí. A ver si se puede, si se nota. Entonces tenemos que la mediana, voy a hacer aquí para ver si me alcanza el pizarrón. La mediana es igual a 70 más la amplitud, 70 más 5, que multiplica a la posición. Bueno, lo voy a poner todo completo, que es 130 entre 2, porque si nos dice la fórmula, menos, en realidad no lleva paréntesis, pero yo se los pongo para poder distinguir bien qué es cada cosa, menos la frecuencia anterior, que es 43, entre la frecuencia absoluta, que es 50, ¿sí? Todo esto para indicar que esto multiplica a esta parte, ¿sí? Ahora aquí hay que resolverlo, solo que hay que resolverlo de cierta forma para que no vayan a tener problemas al final, y digamos que no les vaya a salir los números. Tenemos primero que resolver esto. Vamos a hacerlo así como por pasos. 130 entre 2, ya sabemos que era 65 menos 43 entre 50, ¿sí? ¿Sí? Ahora vamos a resolver esto. 65 menos 43. ¿Cuánto es? 22, ¿no? 22 entre 50. Ya que resolvimos esta parte, ahora vamos a resolver esto que está dentro del paréntesis. 22 entre 50, ¿cuánto les da? 0.44. Ok. Tenemos que la mediana es igual a 70 más 5 por 0.44. Ya tenemos este número. Ahora sigue este por este. La mediana es igual a 70 más, ¿cuánto es? 5 por 0.44. 2.2, ¿no? A ver, déjenme hacerlo aquí para que lo puedan ir siguiendo. Voy a borrar aquí. 5 por 0.44 igual a 2.2. Entonces, ya resolviendo esta parte, no se lo voy a poner aquí en rojo para que se note. 70 más 2.2. Entonces, la mediana es igual a 70 más 2.2, igual a 72.2. Y con eso, tenemos que la mediana es igual a 72.2 años. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Al principio se veía como que muy complejo. Ya trabajándolo,
nos damos cuenta que está muy sencillo, ¿no? Bastante fácil. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Maestro, ¿ahí donde sacó la frecuencia del 50? La sacó de la F sola, esa se llama frecuencia, ¿verdad? ¿O es de la frecuencia absoluta? La frecuencia o frecuencia absoluta la tomamos de la hilera, de la fila que calculamos con la posición. Todos estos datos son de la posición, con referente a la posición, ¿sí? La posición la calculábamos aquí con n sobre 2 y concluimos que como era 65, teníamos que tomar la siguiente con numeración para arriba, que sería la 93, y a partir de la 93 tomamos el dato del límite inferior, la amplitud, pues la amplitud es igual para todas, y la frecuencia anterior a la posición sería la casilla que está antes, que sería 43, y la frecuencia, pues es la frecuencia de la hilera que estábamos tomando como base de trabajo. Gracias. Hola, profe, yo tengo otra pregunta. ¿Ah? En la media no está mal porque primero se resuelve el 70 más 5 y después se multiplica por lo de adentro. Porque se supone que el 5 no está... Bueno, por lo que yo sé es así, no sé si estoy mal. Es que, mira, bueno, primero resolvemos paréntesis. Vamos con los paréntesis internos. Resolvemos este paréntesis, nos queda una resta, resolvemos la resta, nos queda una división y ya nada más nos queda un paréntesis, resolvemos dentro del paréntesis. Aquí bien podría ser un signo de multiplicación. Entonces, en la regla nos dice que primero resolvemos multiplicaciones y luego sumas. Entonces, multiplicamos esto por esto y nos queda un dato con sumas y ahora sí resolvemos la suma. O sea, vamos por las reglas estas de los signos. Gracias. Por eso les comentaba que traten de seguir esos pasos porque más o menos el 80% de los chicos que reprueban cuando ponemos este tipo de ejercicio es en esta parte, ¿sí? Veremos esta vez qué porcentaje de reprobados hay en esta sección. Yo le calculo que podría ser el 95%. Ya veremos si se defienden o no se defienden o confirman las estadísticas. ¿Qué cuesta el extraordinario, profe? Ya se rinde mejor hasta el extraordinario. Bueno, está bien. No es cierto, no es cierto. Traten de hacer bien los exámenes, porque, bueno, yo les voy a contar. En los grupos que llevo, normalmente salen bastantitos con 8, algunos con 9, uno que otro con 10. Es muy raro con 10, pero de repente sí sale uno que otro con 10. Y la mayoría casi no reprueba. Pero los que reprueban terminan hasta el último examen. ¿Sí? Entonces, entreguen sus tareas. Profe, pero eso se lleva mucho tiempo. ¿Cómo en una hora vamos a hacer todo eso? Sí, profe, con un problema nada más. O sea, porque todavía va a poner teoría. Pues ahí estaban retando que 5 y que no sé qué. No, yo no Nada más sé. fue Yo una, no nada más fue sé. una, profe. Ay, no, está bien fácil. Solo uno. Pues a esa Solo pónganle uno. los 5. Y está, y quieren los 5.
Yo creo que pueden hasta ¿Quién dijo con que quería 10. ¿Quién dijo que quería 5 problemas? Profe, Ay, yo le Pero hace caso a no la... lo había visto A la todo niña así, que yo dijo los pensé que nada 5, más que era sean el los 5, profe, cuadro. para ella. Póngaselo Yo quien pensé que quería nada 5 más era el problemas. cuadro, no había visto todo. No lo entendía nadie. Esas morras les falta atención paternal, profe. A la niña que quiso 5, a esa póngale, profe. Ándele, sí. No se estén metiendo conmigo. No, pues yo creo que sí pueden con 5. Sí, sí puede Maestro, ella, ponga profe. teoría. Ah, pues ¿cuál teoría? Pues sí, Ella se anda eso no creyendo tiene mucho, pues chiste. póngase... Bueno, y les voy a decir otro dato perturbador. A ver. En los grupos, así como ustedes, que son combinados, que hay pedagogos, psicólogos, turismo, etcétera, etcétera, por alguna razón sale por lo menos una pedagoga que saca 10 y que supera a todos, incluso a los ingenieros. Vamos a ver si aquí sale la elegida también del grupo. Vamos a ver quién es la elegida, la untada. Keila. Saraí. Keila lo entendió. Y eso es muy raro porque se supondría que los ingenieros serían los que deberían de dominar esto. Profe, deje de meter cizaña, ¿no? Profe, pues entonces así las de turismo ya deberían igual sacar 10, que ellas son las que están más acá diciendo que son las meras meras. No, pues me gusta que tengan esa actitud retadora ante el mundo. Cuando dijimos eso, qué inventador. Eso es bueno, a ver si es En cierto. todas las clases son así, güey. ¿Todas las clases son así? Sí, pues así son las de turismo. Así de castrosas. Pues bueno, Nos entonces está molestando, maestro. Ponga un alto. pongo un alto. No, pues ya está alto, ¿no? No va a caber en la casa si le pongo otro alto. Pues bueno, como ven entonces, todavía nos falta la moda, pero ya no nos va a dar mucho tiempo. Ayer les quité casi 10 minutos. Yo creo que lo dejamos la moda para el martes. Maestro, una duda. ¿Todo ¿Qué? esto hay que hacerlo en el examen? Sí, todo eso y más. Ay, maestro, ¿y cuántos ejercicios vienen? Pues es lo que estamos platicando. Si ponemos 5, si Y lo más ponemos chido que en 10. una hora, ¿no? Ah, pues eso es lo emocionante de la vida. Maestro, y si pone teoría y un ejercicio. Es que sí está... Profe, ¿no sería mejor mandar este examen a volar? No, pues no creo que vuele, pero... Y les va a ser más difícil agarrarlo volando, ¿no? Bueno, de chance y hasta 1 hora y media podríamos llegar a hacerlo, ¿no? Para que tengan un poquito más de emoción. Unas 2 horas y nada más pone un problema y ya. Más chido, profe. Hay un problema, se lo hacen en 10 minutos. Ahorita porque No vamos creo. hablando, porque vamos platicando paso por paso. Pero ya cuando ustedes están ahí, ni 5 minutos se tardan haciendo eso. Ya Carlos ya terminó desde hace rato, ya está aburrido. Profe, pero no todos somos dotados como Yo las le de tomé turismo. capturas. Ahí están. ¿Cómo? Que yo le tomé capturas para mandarlo al grupo. Pero pues, el problema es que sí, nunca se le ve los videos. Intenté entrar al video del grupo en No va. la OGMX y estoy esperando que cargue. Me enojé y lo volví a cerrar. Y así ando. Una Bueno, pues no sé pregunta, si quieran, profe. Por si eso tanto quieren clic. lo subo a YouTube también.
Sí, a YouTube mejor. Sí, creo Ahí que sí es Nada por más que ahí en mejor. el YouTube, nada más que les advierto, en el YouTube lo ven muchos chavos del OGMX porque subo muchos videos o subía muchos videos. Así que si no andan peinadas, si no andan bien arregladas, si andan todas así con las ojeras y las lagañas puestas, pues van a ser objeto de la crítica. Es que la verdad no carga estos videos, profe. Sigo Oiga, intentando. profe, una pregunta. ¿Sí? ¿El examen tiene que ser en Excel o puede ser a mano? No, a mano. De hecho, Bueno. es entregado a mano. Porque es que luego en Excel te redondea las Sí, o sea, puedes usar el Excel, cantidades. digamos que en lugar de calculadora, pero el examen en sí, hagan de cuenta, les voy a mandar una hoja con los problemas y ustedes lo van a resolver a mano, van a tomar fotografía y me lo van a enviar a una carpeta individual. Ok. Y eso del tiempo, pues es para que no les dé chance de andarse pasando resultados. Aunque si se copian, no significa que del que se copiaron esté bien. Ya alguna vez pasó, ahí en un grupo muy astuto de pedagogía, no sé por qué los de pedagogía también son los más revoltosos por ahí, hicieron su copiadera y resultó que se copiaron de el que hizo mal las cuentas y hubo una tronadera masiva. Fue una verdadera masacre. Y precisamente fue como en estas fechas, la masacre de Halloween. ¿Sí? Entonces tengan cuidado si se llegan a copiar, porque como les decía, no indica que la copia sea la respuesta correcta. ¿Sí? Les recomiendo que saquen sus fórmulas, que las tengan ahí a la mano, para que las puedan usar y no pierdan tiempo. Ya ven que esto podría complicarse y bueno, también, aunque no creo que sea el caso porque pues no estoy ahí físicamente, si necesitan, tengan a la mano su vacinica, sus pañales para adulto, porque a veces los nervios llegan a traicionarlos. Alguna vez pasó que una alumna, precisamente de pedagogía, no soportó la tensión y estuvo a punto de crear un accidente en el salón. Ya saben qué tipo de accidente, ¿no? Yo no creo que sea el caso porque pues no estoy ahí presente, no puedo infundirles el miedo necesario, ese miedo que motiva, ¿sí? Ese miedo presencial no se los puede infundir en este momento porque estamos lejos, pero por si las moscas tomen sus precauciones, no vaya a ser la de malas, o por lo menos pónganle un plastiquito ahí a donde están sentados para que pues no haya tanto problema con eso, ¿sale? Entonces, ¿algún comentario, alguna duda? ¿Alguna queja? ¿Quieren reír? ¿Quieren llorar? Es el momento de expresarse. Nada. Pues bueno, entonces si no hay nada, yo creo que ya... ¿Sí? ¿Hay que entregarle algo Ah, sí. antes del lunes? Todo esto que estamos haciendo lo van a entregar. Voy a subir las carpetas. Las voy a subir, yo creo que en la noche. ¿Sí? Ahí les va a aparecer una carpeta individual. Pero hasta lo que le entregamos, los otros ejercicios también. Sí, todo lo que hemos hecho en la semana, ahí lo mandan. Sí. Se pueden entregar en Word, digo en Excel, ¿verdad?
Sí, lo pueden entregar en Excel. Maestro, pero yo lo tengo a mano. ¿No importa? Sí, si lo tienen a mano, quizás hasta mejor. Ok. De hecho, todo esto espero que lo Profe, hayan. los ejercicios que hicimos del primer día también, o eso ya no. No, lo del primer día, pues ya me lo mandaron, ¿no? Cada semana van subiendo, Lo que cada se- hacemos. ajá, lo que van haciendo. Sí, por eso no les estoy dejando tareas, porque pues ya, Sol- digamos que van trabajando. Solo son 3 ejercicios, ¿no? Que hemos hecho en la semana, ¿no? Sí. Ajá, Ok. pues bueno. Entonces, si no hay nada más, pues ya los dejo que se vayan a comer. Pórtense bien. Y nos vemos el martes. ¿Sale? Sale, profe. Sale, Hasta profe. luego. Hasta luego, maestro. Pórtense bien. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye.